Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 3 de diciembre del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículos 1 hasta el capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis 10, 1 al 12, 17. Podemos identificar desde el capítulo 4 cómo el libro de Apocalipsis empieza a mostrarnos unos juicios progresivos, empezando con los sellos y luego con las trompetas. Pero a partir del capítulo 12, el libro de Apocalipsis nos va a dar una explicación, eh, digámoslo de alguna manera, de la guerra cósmica o la guerra celestial o el conflicto celestial que ha habido detrás de la historia. O sea, a partir del capítulo 12, no son unos hechos que suceden a lo narrado hasta ahora con lo de las trompetas, sino que es como si nos mostrara lo que paralelamente ha pasado desde los tiempos antiguos. Sí, de hecho, va a hablar un poco y nos va a mostrar lo que fue la caída de Satanás, de sus secuaces, y cómo ha perseguido, ¿sí? Por eso viene la imagen de la mujer y el dragón, y cómo aquel que ha sido el enemigo, el opositor, pues se ha levantado en contra del Señor y de su pueblo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, entre el capítulo 4 y 11 vamos a ver juicios progresivos, lo estamos viendo con lo de los sellos, por ejemplo, que muchos comentaristas coinciden que seguramente las situaciones que va contando cada sello que se va destapando, han sido cosas que han sucedido hasta ahora en la historia, en nuestra historia, en nuestro espectro terrenal, y a partir de ahí vienen otros que tienen que ver con las trompetas, pero del capítulo 12 en adelante vamos a ver entonces esa explicación del conflicto espiritual, digo, a grande escala, que hay detrás de la historia de la humanidad, ¿sí? Bueno, ahora volvamos a lo que nos compete hoy en el capítulo 10. Estamos hablando de las trompetas. Acordémonos que la imagen de las trompetas en la Biblia tiene que ver, entre otras cosas, y es el sentido simbólico más común de las trompetas, tiene que ver con la proclamación, tiene que ver con el anuncio. ¿Sí? Las trompetas han cumplido este papel. Las trompetas, eh, eh, por ejemplo, estaban antecediendo el ingreso de un monarca, o ya fuera un grito de guerra, ¿sí? Eran instrumentos utilizados también para la guerra, y en el culto del templo, pues también eran utilizadas en ese sentido de la proclamación del Señor. Es como describe la Biblia, esa voz en cuello que anuncia. Así que estas trompetas, cada momento o cada ángel que toca la trompeta está de alguna manera haciendo un llamado, una proclamación. Es como el último llamado que hace el Señor a la humanidad para que se arrepienta, ¿sí? El Señor ha estado llamando a la humanidad desde la antigüedad, a través de la creación misma, como lo dice, que lo citamos tanto en Romanos 1. La misma creación es una, digamos, una trompeta que el Señor ha puesto para proclamar, para darse a conocer, para llamar al arrepentimiento al ser humano. Pero también el Señor lo ha hecho a través, como dice la misma escritura, de los profetas, de los siervos del Señor, lo ha hecho a través del Evangelio. El Evangelio es una trompeta en sí, porque el Evangelio es un anuncio, es una proclamación. Pero aquí en el Apocalipsis, pues este último llamado al arrepentimiento va a venir a través de los juicios, ¿sí? O sea, de muchas formas. Es como ese papá que trata de hacer
papá y mamá tratando de hacer lo mejor, inventándose las mejores maneras para que sus hijos comprendan una exhortación, un llamado, una invitación, pues así el Señor a través de la historia lo ha hecho con la humanidad. Y este es el último llamado. ¿Sí? La esperanza del Señor es que ante semejantes, eh, digámoslo así, juicios que se están manifestando, pues en últimas el ser humano se arrepienta. Pero seguramente si ustedes han seguido la lectura, pues lastimosamente en lo que anuncia el Apocalipsis, la gran mayoría de los seres humanos ni aún así se arrepienten de sus pecados y lo describen. ¿Sí? Así es que lo describe el libro de Apocalipsis. El capítulo 10 entonces nos va a traer algo de la sexta trompeta, y hay un pequeño interludio entre el capítulo 10 y 11 donde aparecen de nuevo, estamos hablando que las trompetas, perdón, sigue siendo ese último llamado al arrepentimiento, ¿sí? Como dijo el mismo evangelista Juan en su evangelio, el Señor ha venido porque ama al mundo, de tal manera ama al mundo que, pues, que el Padre lo dio para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. O sea, el fin, como les decía ayer, el propósito de la obra de Jesucristo redentora es la salvación, ¿sí? No es, como les mencionaba, pagar deudas, solucionar problemas, hacer feliz a la gente, no, porque pues felices hay condenados, prósperos hay condenados, reconocidos y famosos hay condenados, no, se trata es de la salvación, más allá de otra cosa, de prosperidad, de felicidad, de satisfacción en el mundo y en sus placeres, es la salvación. Y es la obra que el Señor vino a hacer y es la obra que el Señor ha mandado, esa fue su orden de que se proclamara. En el capítulo 11 aparecen entonces como parte de este llamado, de estos últimos llamados al arrepentimiento. El mensaje de la Biblia es el mismo, el mensaje no ha cambiado. Si ustedes miran desde la aparición de Juan el Bautista como aquella voz que clama en el desierto, el llamado de Juan el Bautista era al arrepentimiento, allanar el camino, preparar el camino para la venida del Señor. Ese arrepentimiento que implicaba unas obras dignas de arrepentimiento. ¿Sí? Acordémonos que el mismo evangelio, cuando Juan está exhortando, dice, bueno, si están arrepentidos, pues hay que dar unas obras dignas de ese arrepentimiento. Y por eso hace ese llamado y es la manera como Juan está preparando el camino y la venida del Señor Jesús. ¿Sí? Ahora, en este capítulo 11 aparecen, vamos a leer un poco porque es un capítulo bien interesante. Dice, entonces me fue dada, ¿por qué? Porque el capítulo 11 tiene unos aspectos muy interesantes porque toma unos elementos de la profecía de Daniel, ¿sí? Acordémonos que Daniel describe y le da unos tiempos a todo digámoslo así, el desarrollo de la profecía. Entonces Daniel, por ejemplo, habla de 70 semanas y divide como los tiempos proféticos en 70 semanas, pero Daniel, cuando habla de las 70 semanas, habla de de una setentava semana, o sea, la última semana. Daniel divide la historia en 62 semanas, luego en 7 semanas y luego en una 70ª semana. Así lo divide, pues el tiempo no nos da y es materia de estudio más adelante. Y en la séptima semana que menciona Daniel, divide esa semana en dos periodos. O sea, ahora, ¿qué es una semana? Sí, una semana es un periodo de 7 días, pero también pueden ser 7 años, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de Jacobo, Jacobo cuando fue a la tierra de Aram, donde su tío Labán era tío y luego se iba a volver en suegro, eh, Jacobo dice la Biblia que él trabajaría una semana por su esposa, ¿sí? Por su esposa Rebeca, perdón, Raquel, por su esposa Raquel, pero su suegro tío lo engaña y le da la hija menor, que es Lea,
Luego dice la misma Biblia que él trabajaría otra semana por la hija, y la verdad no trabajó una semana, o sea, no trabajó 2 semanas por su amada, sino que trabajó 2 periodos de 7 años, ¿sí? Entonces, en esta analogía que usa la semana se está refiriendo a años, ¿sí? De nuevo, Apocalipsis 11, entonces toma esta figura de esta semana dividida en 2 periodos de 3 años y medio, donde va a haber unas manifestaciones y 3 años y medio donde vendrán otras. Y vamos a leer un poco este Apocalipsis 11 como para tener una idea, pero pues no tenemos forma de detallar muchas cosas porque tendríamos que ir a leer también un poco de Daniel. Dice entonces, me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Sí? Tengan en cuenta este periodo que nos está dando aquí, 42 meses. ¿Qué quiere decir? Que el altar, que los atrios, acordémonos que los atrios son como la parte externa del tabernáculo o del templo. ¿Quiénes iban a los atrios? Cualquier persona podía ir a los atrios, ¿sí? Cualquier persona podía llegar a los atrios. em, eh, Generan, o sea, no solo los adoradores, sino incluso pues otras personas podían llegar, pero al templo en sí, pues solo podrían llegar los sacerdotes que estaban autorizados para la adoración. Ahora, el Señor Jesús abre una brecha para que no solo los sacerdotes del orden levítico puedan ingresar al santuario a adorar, sino que todo creyente tiene acceso directo a través de Jesucristo para adorar. Pero aquel que no está en Cristo, aquel que no tiene una identidad en Cristo, aquel que, 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 que no pasa de ser un cristiano nominal, ¿sí? Que no ha desarrollado una fe personal profunda y permanente, no, no puede entrar a adorar, porque si bien todo lo que respira alaba al Señor, pues no todo lo que respira adora al Señor. ¿Quién adora al Señor? Aquel en quien está su espíritu, aquel en quien está vinculado al espíritu del Señor, porque son cosas muy diferentes la alabanza y la adoración. Si usted escucha, mucha gente impía, ¿sí? Mucha gente que está incluso pecando y en medio del pecado, entre comillas, con sus labios, da una alabanza a Dios, ¿sí? En términos generales, hay gente que dice, ay, gracias a Dios, bendito es el Señor, y hasta de cosas no muy buenas, pero aquel que adora, como lo dice el mismo encuentro que tiene el Señor Jesús con la samaritana, el que adora lo hace en espíritu y en verdad, ¿sí? No puede ser solo una acción de palmas, no puede ser solo una acción de palabras, es una acción de profundo, de la profundidad del corazón, del alma, ¿sí? Entonces dice, aquí habla entonces que el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Algo así como que los gentiles son las gentes inconversas, si esa es como la idea de esa expresión, es un no creyente fuera del pueblo del Señor, que es el pueblo creyente, y dice que a ellos se le dio para que hollaran, hollar es pisotear, seguramente en medio de su modo de vida pecaminoso, la ciudad 42 meses. Ahora, ¿a qué equivalen 42 meses? 42 meses equivalen a 3,5 años, ¿sí? De nuevo, estamos tomando un poco, o Juan está tomando un poco de la profecía y de las cuentas que lleva el profeta Daniel. Ahora, ¿qué dice? Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿Qué son 1260 días? Bueno, los años en la Biblia no son como nuestros años, acordémonos que tenemos calendarios diferentes. El calendario bíblico es un calendario lunar de 360, donde el año es de 360 días, ¿sí? Y nuestro calendario es un calendario solar de 365 días. Entonces,
Si tomamos los 1260 días y lo dividimos en el número de días de la Biblia, que son 360 días, no 365, también nos va a dar el mismo periodo de 3,5 años. O sea, los 42 meses, los 1260 días, son los mismos 3,5 años, o sea, la mitad de la semana. ¿Qué va a pasar en esa mitad de este periodo de 7 años? De nuevo, los atrios serán entregados a los gentiles, ¿sí? Y vendrán dos testigos, y dice que estos dos testigos profetizarán por este periodo de tiempo vestidos de silicio. El silicio era una ropa áspera, generalmente asociada con el duelo. ¿Quiénes se vestían de silicio? Usted se ha leído el Antiguo Testamento, ha visto que una manifestación del duelo era vestirse de ropas ásperas. Es como si nos pusiéramos un vestido de fique, de costal, ¿sí? Áspero, y se echaban polvo sobre su cabeza. Entonces ellos se arrastraban con unas vestiduras ásperas y era la manifestación de duelo. Estos testigos están, digamos, de alguna manera manifestando un poco de austeridad y como en una expresión de duelo. Generalmente cuando se ayunaba, también cuando se ayunaba, se vestían de silicio, o sea, se vestían de esas ropas ásperas, manifestando una humillación. O sea, estos testigos lo están haciendo de una manera dramática, ¿sí? Porque estos son, ¿se acuerdan que les dije que las trompetas es el último llamado al arrepentimiento? Bueno, estos testigos son los últimos que están anunciando el evangelio, porque estos están después de la sexta trompeta. Ya cuando viene la séptima trompeta, ya ni modo. O sea, el que ya no se quiso arrepentir, ya aquí no hay oportunidad. Ellos son la última oportunidad. ¿Qué dice? Estos testigos son los dos olivos, versículo 4, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora, ¿quiénes son estos dos testigos? Hay dos referencias y hay como dos posturas frente a eso. Una, por la idea, por lo que acabamos de leer cuando dice los dos olivos y los dos candeleros, se toma la figura del profeta Zacarías. No sé si ustedes recuerdan que en las profecías de Zacarías a Zorobabel y a Josué, acordémonos que Zorobabel y Josué eran Zorobabel el gobernante y Josué el sumo sacerdote, que llegaron con los que fueron deportados a Babilonia en el primer retorno. Hubo 3 tiempos de retorno y en el primero llegan Zorobabel y Josué, sumo sacerdote y gobernador. En la profecía de Zacarías, cuando ellos bajan las manos y cesan la edificación del templo, acordémonos que tuvieron oposición, ayudas engañosas, intimidación, bueno, todo lo que hemos visto de los obstáculos que hubo para edificar el templo, aparece la profecía de Ageo y de Zacarías. En la profecía de Zacarías, cuando habla de estos dos personajes, usa esta imagen de dos olivos que están alimentando dos candeleros y que son los ungidos que darán, digámoslo así, manifestarán la presencia del Señor. Entonces, una idea es que algunos creen que son Zorobabel y Josué representados en estos dos testigos. Otra que tiene una profundidad un poco más firme son Elías y Moisés, estos dos testigos. ¿Por qué? Porque tienen una coherencia con lo que el Señor dijo. Cuando el Señor aquí usa una imagen literaria que se llama la sinécdoque, que es una imagen que el Señor toma en los evangelios, cuando habla, por ejemplo, cuando dice, tenéis a Moisés. No es que ellos tuvieran a Moisés, Moisés ya había partido para la gloria del Señor. Pero cuando les dice, tenéis a Moisés, está hablando que tienen lo que escribió Moisés. Esa es la figura literaria de la sinécdoque, que es tomar la parte por el todo o el todo por la parte. Entonces, cuando dicen, tenéis a Moisés, no es que tengan la persona de Moisés, sino la obra literaria de Moisés, ¿sí? Y el Señor habla de Moisés y los profetas como ese cuerpo canónico, o sea, escritural de testimonio, que
tiene la gente para creer en el Señor. Por eso en el Evangelio de Juan también les dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas está el testimonio. ¿De quién? Del mismo. Entonces, la otra idea de que se tiene quiénes son estos dos testigos es que sean Moisés y Elías. Ahora, ¿qué representa Elías? Elías no escribió ningún libro, pero Elías representa esa función del profeta. Moisés, el gran legislador. Moisés es el instrumento para traer la ley, los mandamientos, los estatutos, los preceptos. Es el gran legislador, es el que cumple esa función sacerdotal. Sin duda alguna, el primer sumo sacerdote, diría yo, no lo dice expresamente la Biblia, para mí, sería Moisés más que Aarón, porque quien sí estuvo cara a cara con el Señor, quien intercedió delante del Señor por el pueblo fue Moisés. O sea, Moisés es una figura muy clara de un sumo sacerdocio. Y, y ya Elías funge como profeta y representaría todo el cuerpo canónico o escritural de las profecías. Acuérdense, ¿se acuerdan de la transfiguración? Cuando el Señor sube al monte y va con cuatro discípulos, tres, cuatro discípulos, no los recuerdo, sé que estaba Pedro, que estaba Juan, y dice que el Señor se transfiguró y se presentaron a su lado Elías y Moisés. Entonces, muchos tomando esta imagen también de glorificación de Moisés, perdón, de Moisés y de Elías, creen que estos dos testigos pueden ser ellos dos como representantes de la ley y de los profetas, ¿sí? ¿Qué pasa con estos dos testigos? Dice, como es el primer periodo de tiempo de estos 7 años, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Aquí hay un juego también un poco con lo de las plagas de Egipto, y para herir la tierra con plagas cuantas veces quiera. 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ya sabemos que la bestia es una imagen, bueno, en el Apocalipsis, y se va a desarrollar un poco más, aparece la bestia, aparece el anticristo, ¿sí? Aparece el falso profeta, eso es un tema de estudio también muy interesante, pero todo esto hace parte de estas entidades diabólicas que se levantan en contra del Señor y en contra de su pueblo. Dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que es en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿En qué ciudad fue crucificado el Señor? En Jerusalén. Y que la compare con Sodoma y Egipto, está mostrando la perversión y perdición en la que la santa ciudad ha caído, ¿sí? Eso es lo que está comparando. Es la santa ciudad, porque es donde murió el Salvador, pero ¿a qué la compara? A Egipto y a Sodoma, tal cual. Si ustedes miran la tristeza del entorno que está llegando a Jerusalén en todas estas ideologías de género, manifestaciones y desfiles ya de orgullo gay en la Santa Ciudad es muy complejo. Y pues, ¿qué representaba Sodoma y Gomorra? Pues precisamente todo este caos y estos desórdenes sexuales, y pues que los describe la misma Biblia, y ahora dice que así estaría la ciudad de Jerusalén. Hay atisbos, les mencionaba ayer, sí hay atisbos de lo que estaba. ¿A quién se le ocurriría de verdad, cuando fue escrito Apocalipsis, que iban a hacer desfiles de toda la comunidad LGTBIQ+ en Jerusalén? Dígame, hace 2000 años, ¿a quién se le ocurriría? Eso es una abominación para la Santa Ciudad, sin duda alguna. En el Muro de los Lamentos, cuando hacen sus desfiles a mitad de año, el Muro de los Lamentos es lleno de esta comunidad,
que no van en busca de la fe, solo a tomarse fotos a un sitio que se considera también, o ellos lo consideran turístico. Hace 2000 años, cuando Juan escribía eso, era imposible. Yo creo que Juan decía Sodoma, que tiene que ver Sodoma con Jerusalén. Pues hoy podemos ver claramente que tiene mucho que ver Sodoma con la actual Jerusalén. Y dice, cuando hayan acabado su testimonio, bueno, versículo 9, y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Aparece de nuevo este periodo, 3 días y medio pueden representar 3 años y medio. Y dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Imagínense, ellos estaban predicando, ellos estaban dando testimonio, pero la gente no quería que le confrontaran su caótica vida llena de impiedad con la verdad divina. Definitivamente no se arrepintieron. Y esta fue la última oportunidad que tuvo la humanidad, estoy hablando como en sentido, como si esto ya hubiera pasado, pero es que tendrá más bien la humanidad en estos dos testigos. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ya pasó, he aquí el tercer ay viene pronto y a partir del 15 se manifiesta la 7ª trompeta y según la misma narración de Pablo, con el toque de la 7ª trompeta se manifiesta el Señor que viene en su parucía, en su segunda venida, y ya pues lo que hemos hablado o ayer hablamos un poco. Así que en esta mañana, Señor, te damos gracias porque hasta el último momento de la historia de la humanidad, según el anuncio del Apocalipsis, sigues llamando al arrepentimiento. Hoy nos llamas al arrepentimiento. Cada día y de muchas formas nos estás llamando a que nos arrepintamos y que tomemos, Señor, con seriedad y rectitud el camino que trazas para nosotros. Se trata es de salvación, de vida eterna. Se trata, Señor, de reconciliación contigo. Eso es el Evangelio, ese es el fin del Evangelio, el propósito del Evangelio. No es, Señor, lo que lamentablemente nos hemos equivocado, que es solucionar problemas. No es, Señor, simplemente ser felices y prósperos, es la salvación. Y aquí vemos, Señor, cómo aún estos juicios progresivos no son otra cosa que el último llamado que tú estás haciendo o que harás al arrepentimiento. Benditos somos nosotros que tenemos la oportunidad de ser llamados a ese arrepentimiento de maneras mucho más amables, Señor. Danos la manera de despertar a ese mensaje, pero también de ser trompetas, de ser antorchas encendidas y trompetas para manifestar el buen testimonio, pero también para proclamar lo que tú eres y lo que tú viniste a hacer. Darnos salvación, perdón de pecados y vida eterna. Bendícenos, Señor, entreguémosle al Señor este día. Dígale, bendice mi entrada, mi salida, bendice mi caminar, bendice las obras de mis manos, los dichos de mi boca. Señor, dame tu bendición. Ábreme esa puerta que no se me ha abierto todavía. Aún, Señor, pon tu mano de sanidad sobre nuestros seres queridos, sobre nuestra propia vida. Danos libertad y sanidad. Te bendecimos, te exaltamos y te agradecemos que escuches nuestra oración, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.